Dificultades respiratorias, dolor torácico y muscular y además de fiebre alta son algunos de los primeros síntomas del virus ANTA debido al aumento de los contagios. Desde el Ministerio de Salud recomendaron concurrir a los centros asistenciales ante los primeros indicios de la enfermedad. Es un tema que queremos ahondar, para ello nos contactamos con el infectólogo de la Clínica Las Condes, el doctor Rodrigo Blamy, que está ya en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, uno tiene algunos indicios más bien genéricos respecto al ANTA, pero si uno efectivamente está en un lugar o estuvo en un lugar como por ejemplo abierto o en un camping o en algún otro caso, ¿cómo uno nota o cómo uno se da cuenta que está frente a algún síntoma que pueda ser vinculado con esto y no a otra dolencia propia de la época? Yo creo que eso es una de las cosas importantes que la población tiene que tener en consideración, que los síntomas son bastante inespecíficos. La mayoría de las veces es fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, que pueden ir o no con síntomas abdominales, y por lo tanto las personas tienen que tener en conciencia si estuvieron expuestas o no al riesgo de contagio. Y eso ocurre básicamente, como usted decía, en las actividades veraniegas como acampar, por ejemplo. Doctor, ¿esto no se da inmediatamente? ¿Tiene un periodo de desfase entre que uno, por ejemplo, estuvo acampando y comienza a sentir algunos síntomas? Sí, el periodo de incubación es variable, no siempre ocurre en los días inmediatos después de las actividades de camping, y se describe que si bien la mayoría de los pacientes debutan en las primeras 2 o 3 semanas después de la exposición, esto pudiera ser tan prolongado como 6, 7 u 8 semanas después de la exposición. Ahora, considerando que en Chile somos un país donde tendemos, por ejemplo, a automedicarnos, y donde los síntomas son muy inespecíficos y bien se pueden confundir con una gripe o con otro tipo de situaciones, ¿usted recomienda que ante el más mínimo síntoma es mejor que uno concurra a un médico inmediatamente para evitar que esto pudiera avanzar a mayores proporciones? Yo diría que aquí la sospecha clínica es frente a la presencia de fiebre asociado a dolor de cabeza intenso, dolor de músculos importante, habiendo estado expuesto. La verdad es que es fiebre que es alta, mayor de 38 grados, y habitualmente la persona persiste febril por más de varias horas, por más de un día, ¿se fija? Entonces la verdad es que habitualmente la población sabe que ante algunos síntomas de resfrío, toma algún paracetamol, ceden los síntomas, al día siguiente está mejor. En el caso de antivirus, los síntomas suelen mantenerse y hasta empeorar. Ahora, en el caso de mantenerse los síntomas y empeorar, sabemos que esto puede tener hasta consecuencias fatales. ¿Qué efectos puede tener un contagio que no ha sido, por ejemplo, bien diagnosticado o incluso no tratado? El riesgo es que la persona esté en el grupo que evoluciona hacia la forma más grave, que es la forma cardiopulmonar. Y la verdad es que en ese grupo más grave la mortalidad es elevada. Lamentablemente en el número de pacientes que hemos observado en los últimos meses en Chile, desde septiembre a la fecha, la mortalidad ha sido del 50%, lo cual es muy elevada, y por lo tanto esto ha hecho que el Ministerio de Salud llame a la población a poner atención en los riesgos que se toman en el verano y tomar las precauciones para prevenir esta infección. Ahora, doctor, consultado a tiempo, ¿cómo se trata un virus ANTA en una persona? Lamentablemente no existe tratamiento específico para el virus, y por lo tanto todo el manejo de los pacientes es tratamiento de soporte. Si el paciente se agrava, la verdad es que requiere ingreso a unidades de intensivo, y ahí se sostiene en el fondo hasta que la infección se pasa. ¿Cualquier persona de cualquier edad puede contagiarse de virus ANTA? Así es, efectivamente. Todos podríamos estar en riesgo si estamos expuestos a los mecanismos de contagio. Y si hay alguien dentro de un grupo que se contagió con el virus ANTA, en un caso hipotético, eventualmente personas que estuvieron con ella o en el mismo lugar también podrían ser eventualmente vulnerables. Sí, eso es muy interesante, pero la verdad es que hay evidencia de que existe transmisión de persona a persona, y por lo tanto cuando ocurre un caso de antivirus, los familiares más directos y contactos más cercanos debemos mantenerlo en observación, atentos a la aparición de síntomas también. Frente a la preocupación, doctor, por la alerta que se genera, ¿usted como médico recomienda, por ejemplo, llevar a lugares como a camping a niños o personas adultos mayores, incluso a bebés, porque hay familias completas que se trasladan? Y claro, uno trata de tener los recuerdos, pero se entiende que también siempre hay un riesgo.
Sí, efectivamente el riesgo, como sabemos, existe en las actividades veraniegas como acampar. Sin embargo, yo creo que la recomendación no es que las familias no vayan al camping, sino que más bien tomen todas las precauciones indicadas por el Ministerio de Salud y difundidas en la prensa en relación a elegir lugares abiertos, a usar caminos habilitados, tener precaución con los restos de alimentos, con el manejo de basura, con el agua, etcétera. Entonces yo creo que tomando las medidas de seguridad pertinentes, el riesgo se minimiza bastante. Ahora, me imagino que tampoco uno debe confiarse, porque claro, cuando uno va en camping, uno como que se preocupa porque está más en la mira, pero hay personas que viven en sectores, si usted lo quiere llamar más rural, más campestre, con lugares con mucha maleza, con mucha vegetación, en fin. Me imagino que ahí también uno debe intensificar los cuidados, porque uno bien podría contagiarse en su propia casa. Efectivamente, y existen una serie de recomendaciones para la disminución del riesgo en los domicilios de las personas, lo que incluyen obviamente desmalezar, desratizar, tener bodegas y acúmulos de leña a una distancia prudente de las casas, más allá de 30 metros, etcétera. O sea, obviamente hay que tomar precauciones tanto en las casas de los sectores rurales como en las actividades propias, como acampar, por ejemplo, en sectores precordilleranos. Ahora, ¿qué hace uno, doctor, si se encuentra en una instancia? Porque el Ministerio de Salud ha dado algunos tips, ¿no es cierto?, de lo que hay que tener en cuenta, las medidas que hay que tomar, y también ha dado características de este ratón que se le dice de cola larga, que es el que transporta entonces este virus. ¿Qué pasa si uno está en un lugar y de pronto divisa, a lo mejor sin saber si el ratón estuvo o no en las pertenencias de uno, pero divisa un ejemplar de estas características? Bueno, si ustedes están viendo los roedores en el lugar, obviamente eso marca que el sector pudiera estar con riesgo de contagio y por lo tanto se debe efectuar limpieza adecuada, usar soluciones con cloro. Para hacer la limpieza hay que usar mascarilla, para eliminar la basura ojalá usar guantes, en el fondo de minimizar la exposición directa a las excretas y a las fecas de los roedores, que es el mecanismo de contagio principal. Ahora, usted me dice, ya doctor, para terminar, que no necesariamente y inmediatamente se sienten los síntomas o se reflejan en el cuerpo. Por lo tanto, si uno a los pocos días, sin haber tenido ningún síntoma y por otras causas, se hiciera un chequeo que efectivamente uno esté sano y no tenga virus anta, ¿no significa necesariamente que después pueda surgir en el cuerpo? Después de un periodo de incubación de más allá de 8 semanas es difícil. Como le decía, lo principal o el grupo más importante de periodo de debut de la enfermedad ocurre entre la segunda y la tercera semana. Por lo tanto, si después de 7, 8 semanas de expuesto no han habido síntomas, es poco probable que ocurra más allá de ese lapso. ¿Este periodo intermedio y sin síntomas tampoco a la vista no se puede detectar? No, y tampoco tiene sentido hacerlo, porque no todas las personas que están expuestas al virus desarrollan la enfermedad. Así que la verdad es que no existe sentido en hacer exámenes previo a la aparición de síntomas. Solamente las personas que se enferman son las que se investiga la presencia del hantavirus. Bien, doctor Rodrigo Blame, infectólogo de la Clínica Las Condes, le queremos agradecer por estos buenos datos que son de seguro útiles para muchas familias que se van a trasladar ahí a acampar o cualquier actividad al aire libre. Que esté muy bien, buenas tardes.